a profundizar tu andar en Cristo. El primer estudio, poniendo el miedo en su lugar, que es el que vamos a estudiar, analiza el miedo. Este puede golpearnos de muchas maneras, pero nos mantenemos firmes cuando confiamos en el carácter de Dios. Amén. Nuestra fe está depositada en quien es Él, porque Dios es más grande que cualquiera de nuestros temores. El segundo estudio, cómo discernir la voz de Dios, nos guía a lo largo de la enseñanza bíblica para ayudarnos a discernir la voz de Dios de entre las voces de las personas que compiten con nuestra atención. Juntos, estos estudios profundizan nuestro andar con Cristo, ayudándonos a ejercitar la fe y a buscar del Señor. Aquí hay dos temas que presenta aquí en este párrafo, ¿verdad? Que los vamos a ir viendo a través de este libro que vamos a comenzar. Esto lo dice los autores, ¿verdad? Los que se encargaron de hacer estos estudios. También dice: estoy orando para que seas desafiado mientras realizas estos estudios y salgas de ellos con una fe más profunda y puedas andar con Dios. Me encantaría saber de su testimonio. Pasa por Estudios Bíblicos para la Vida en Facebook, preséntate y cuéntanos lo que Dios está haciendo en tu vida. En el Facebook esta editora tiene un grupo también que ahí también podemos aprender respecto a este estudio. Gloria al Señor. Como les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? A mí me toca comenzar el tercer atributo. Dice estos escritores que dice que crecer en Cristo es como un viaje que dura toda la vida. Pero, ¿qué características tiene? Dice: las investigaciones de Lifeway revelan 8 atributos que están presentes de manera constante en la vida de los creyentes que crecen espiritualmente. Cada año, el currículo de estudios bíblicos para la vida cubre estas 8 áreas. Seguir este plan intencional de discipulado te ayudará a estar seguro de que progresarás en el camino para llegar a ser más semejante a Jesucristo. En el transcurso de este año vamos a estudiar 8 atributos, dice, que están en cada uno de nosotros. El primero, que ya lo estudiamos, es sirviendo a Dios y a los demás. No sé si lo recuerdan. El último que estudiamos fue con nuestro hermano Elmer, también, que es relacionarse con la Biblia. Y ahora vamos a estudiar, y el tema se llama ejercer la fe. Y los temas que tenemos a desarrollar los tenemos aquí en esta hoja grande, y tiene como tema poniendo el miedo en su lugar. Y los temas que vamos a estudiar, que el primero ahorita es el temor de Dios, que está en Salmos 33 del 6 al 15 y del 18 al 22. Seguidamente vamos a seguir estudiando cada domingo los otros estudios.
Siempre el tema prioritario es en relación al miedo. El segundo estudio es seguridad en el lugar de miedo. El otro es amor en lugar de miedo. El otro, sumisión a Dios en lugar de miedo. Valentía en lugar de miedo. Y el último, gozo en lugar de miedo. Personalmente, cuando empecé el tema, claro, yo creo que a cada uno de nosotros, como dije, yo voy a prepararme para estudiar y el punto es en relación al miedo, ¿va? Y yo creo que tanto como yo, como los que pasen aquí enfrente, todos nos da miedo, ¿verdad? Exponer la palabra. Vamos a continuar porque no quiero desviarme. Sí. En la página 11 vamos a leer. También esta es una pequeña introducción al estudio. Voy a leer para hacerlo un poco más rápido. La página 11, poniendo el miedo en su lugar. Dice, todos lidiamos con el miedo. ¿Verdad que sí? Algunas personas se resignan al miedo y algunas personas hacen todo lo posible por evitar esas cosas que les dan miedo. Sin embargo, hay algunas personas lidian con el miedo mediante la redención. ¿Cuál es la redención? Rendición. Oh, perdón. Mediante la rendición. O sea, son personas que se rinden, ¿verdad? Dice, no quiero decir que se rindan al miedo, pero entregan su temor a Dios. Han aprendido a confiar en Dios y a andar con Él, incluso cuando sienten mucho miedo, ¿verdad? ¿Quiénes son esas personas? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando le entregamos la vida, nuestra vida y el corazón a nuestro Señor, todos nuestros temores se los depositamos a Él. Dice, todos nosotros podemos vivir de esa manera porque confiar en Dios obliga a nuestro miedo a pasar a un segundo plano. También dice, les voy a pedir, ¿verdad? Como dice el escritor, acompáñenme en este viaje a lo largo de la Biblia. Vamos a aprender de los demás y a reconocer algunas herramientas para el viaje. Recoger algunas herramientas para el viaje. En el camino aprenderemos a ejercitar nuestra fe y a confiar en Dios. Es hora de poner el miedo en su lugar. El tema que tenemos ahora es el temor de Dios. Y la idea central es, el temor de Dios nos da las fuerzas para enfrentar el miedo. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Pues, podemos enumerar muchos testimonios, ¿verdad? De cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor, ¿verdad?
a lo mejor habían algunos valientes, pero podría decirse que habíamos muchos con temor. Uno de esos que es claro en nuestras vidas es el temor a la muerte, ¿verdad? Ahora que venimos al Señor, el temor a la muerte pasó a segundo término. Abajo en la página 13, el estudio nos hace una pregunta en la página 13, ¿verdad? Dice, ¿en qué momento sentiste un miedo saludable? No quiero que la contestemos. Yo creo que en la siguiente hoja, en la 14, donde dice la idea central, creo que ahí nos va a ayudar a contestar esa pregunta. Quisiera si hay algún hermano que me pueda ayudar a leer la idea central. Amén. Me gustan las nuevas aventuras y un viaje reciente a Nuevo México fue justamente eso. Los colores por sí solos eran un claro recordatorio de que ya no estaba en la costa este. Para llegar a mi destino conduje a través de hermosas montañas, pero también eran empinadas y el camino tenía muchas curvas. Ese era un terreno desconocido y las pendientes pronunciadas y los caminos sinuosos me llevaron a un lugar con miedo, pero era un miedo saludable. Era un miedo que agudizaba mis sentidos. En consecuencia, conduje de la manera más segura que pude. No tenías que decirme que no enviara mensajes de texto mientras conducía. No iba a desviar mi atención de lo que me rodeaba. Franklin Roosevelt dijo una vez, no tenemos nada que temer sino al miedo mismo. Pero esa afirmación simplemente no es cierta. Hay un temor necesario y beneficioso, el temor de Dios. Veremos este sano temor de Dios mientras estudiamos Salmo 33. Este es un temor saludable que nos lleva a vivir mejor nuestra vida. Amén. Dice, Franklin Roosevelt dijo una vez, no tenemos nada que temer sino al miedo mismo. Pero esa afirmación no es cierta. Hay un temor que es necesario y beneficioso, el temor de Dios. Veremos este sano temor de Dios mientras estudiemos todo el Salmo 33. Ese temor saludable que nos lleva a vivir mejor la vida. A través de este estudio del Salmo 33, vamos a poder identificar, ¿verdad? ¿Cuál es el temor? ¿Qué clase de temor es el que tenemos como cristianos? Vamos a comenzar con una oración para presentarle al Señor este precioso estudio que vamos a tener y deseando que cada uno de nosotros podamos ser edificados, ¿verdad? Padre, te damos primeramente a ti, Señor, la honra y la gloria por este momento, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, y a través de tu Espíritu Santo, estar en este lugar, Señor, para aprender de ti. Ponemos nuevamente, Señor, nuestro corazón para que seas tú, Señor, enseñándonos, fortaleciéndonos, confirmándonos, Señor, y que a través de este estudio podamos ser aún más edificados. Bendícenos a cada uno de los hermanos que estamos aquí. También, Señor, a los hermanos que vienen en camino, te rogamos que tú los traigas con bien, para que también ellos reciban de tus bendiciones.
En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Como ven, este hermano como que tiene miedo. Sí, da miedo, pero conforme a la palabra, hermanos, no es un temor que el mundo tiene. Yo considero que es un miedo de reverencia, un miedo de exponerles, hermanos, a cada uno de ustedes la palabra que Dios quiere darles a cada uno de ustedes, ¿verdad? Claro, para exponerla así se me hace más fácil porque yo tengo toda la guía, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, siempre hay un temor. Precisamente el hermano Sebio ayer también que pasó, él también dijo, ¿verdad? Y creo que cada uno de los que pasamos aquí enfrente hay cierto temor. Amén. Quiero invitar a un hermano a que lea Salmo 33 del 6 al 9. Amén. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Amén. Amén. Sí. Aquí el escritor comenzó desde el 6, ¿verdad? Como que ignoró del 1 al 5. Yo quise dar una pequeña también introducción a lo que es el versículo, siempre el mismo salmo, ¿verdad? Del 1 al 5. Dice que el salmo es un cántico de alabanza al Señor, Yahweh, escrito para una victoria o fiesta. No se identifica el autor del salmo ni su contexto histórico. En cualquier caso, el salmista llama al pueblo de Dios a regocijarse en el Señor. Como dice en el versículo 1, alábele. En el versículo 2, motiva al lector a cantar un cántico nuevo. En el versículo 3, ¿por qué? Porque simplemente porque la palabra del Señor es recta y su obra es fiel, y Él ama la rectitud y el juicio, lo que está en el versículo 4 y 5. Yo voy a leer para que podamos entender cada una de las citas bíblicas de Salmos del 6 al 9, y de ahí vamos a leer como un resumen que está después de la cita bíblica, y ahí le voy a pedir a un hermano que también me ayude a leerla. Pero voy a leer un comentario para que podamos entender un poco más estos del 3 al 9 los versículos. Dice que en el versículo 6, el salmista, habiendo mandado, ¿verdad?, a sus lectores a cantar alabanzas, luego detalló poéticamente la grandeza de Dios y confirma las razones por las que debían adorar. Eso está desde el 1 al 5. Ahora el salmista comienza apelando la creación misma, que está en Génesis, desde el 1, del 1 al 16, ¿verdad? Lo que es en el versículo 6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Declaró que los cielos y todas las estrellas del universo eran el resultado de la palabra del Señor y el aliento de su boca. Los cielos se refiere al sol, la luna, los planetas, todas las estrellas y las constelaciones que testifican que Dios creó
todo el universo. Eso está en el mismo Génesis 1:8, también del 14 al 19. Él habló y comenzaron a existir y los contó y nombró a todos. En el versículo 7, el salmista continúa su proclamación de la grandeza de Dios. El Señor no solo hizo los cielos, también controla las corrientes de los mares. Dios reina sobre las aguas. En este contexto, el salmista él exaltaba la acción creativa de Dios como motivo para la alabanza, el canto y la adoración. En el versículo 8 también contempla el infinito poder creativo del Señor, que debe provocar una alabanza y adoración gozosa para el pueblo de Dios, pero sin embargo también debe provocar otra emoción más intensa, la del temor. El salmista declara que toda la tierra tema al Señor. La mayoría de las personas naturalmente sienten miedo cuando piensan que están en un peligro. Incluso los veteranos de la guerra más valientes admitirán que todos los días vivían con temor cuando estaban en las guerras. Ahora, el temor del Señor es un tema prominente en el Antiguo Testamento. Puede en algunos casos referirse al intenso terror que experimentaron algunos malhechores cuando fueron confrontados por el justo poder de Dios. En la mayoría de los casos, sin embargo, el temor del Señor se usó en un sentido más matizado, que hablaba de un profundo asombro y estima por quien es Dios y su gobierno supremo sobre toda la creación. Este tipo de temor reverente se llama el principio de la sabiduría y el conocimiento. En numerosos pasajes de la Escritura, como es Salmos 111:10 y Proverbios, como en Job 28:28, como Pablo dijo a los creyentes en Filipo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Por el contrario, el Señor a menudo les decía a su pueblo y a sus profetas que no tuvieran miedo, porque Él los cuidaría de los malos tiempos. ¿Qué podemos entender? ¿Verdad? Que Él cuida de nosotros, que estemos confiados en Él, que no tengamos temor. El único temor que debemos de tener es un temor reverente a no fallarle al Señor, a someternos a las enseñanzas de Él y vivirlas como Él nos pide que la vivamos. Por el contrario, el Señor a menudo le decía a su pueblo y a sus profetas que no tuvieran miedo, porque Él los cuidaría en los malos tiempos. Él prometió estar con ellos y defenderlos en los tiempos de problemas y guerras. Abraham, Moisés, Josué, Josafat y otros recibieron por Dios la seguridad de su presencia y apoyo. Dicho esto, el miedo era la respuesta habitual cada vez que alguien llegaba a la presencia de Dios o reconocía su santidad. Isaías se vio obligado a confesar temerosamente su pecaminosidad ante el Santo Señor, que vio sentado en un trono alto y sublime. ¿Cuántos hemos sentido eso? Lo que sintió Isaías cuando le buscamos y estamos
podemos reconocer la grandeza del Señor, en qué condición caemos, como dice la palabra. Nos sentimos pecadores, inmerecidos de ser hijos de Él. Dice, hay un abismo entre los seres humanos pecadores y la santidad de Dios que cuando el pecador lo capta, conduce a una humilde contrición. Esta debe producir obediencia y sumisión a su voluntad y dependencia de su amor, de su buen favor. El salmista esperaba que todos los habitantes del mundo admiraran y reconocieran a la santa majestad y el gobierno universal del Señor sobre la creación. En el versículo 9 sigue diciendo que Dios hizo el universo, también como en el Salmos 33:6 mismo. Afirmó que todo lo que Dios tenía que hacer era susurrar para que se hiciera realidad. Cuando Él expresó su poder en su mandato, el tiempo, el espacio, la materia y la energía existieron y se mantienen firmes. Lo que creó el Señor al principio se mantiene, así dice la palabra, como su palabra, así dice también la palabra del Señor, que esto se va a mantener, ¿verdad? Las enseñanzas del Señor, como Él es también. El Señor siempre se va a mantener fiel también en su creación y en su obediencia. Amén. En el versículo 9, en énfasis, es que toda la creación fue hecha por Dios, es sostenida por Él y obedece su voluntad. Le voy a pedir a un hermano que lea lo que está abajo de lo que es Salmos 3, del 6 al 9, donde dice: los salmos son una colección. Amén. Dice, los salmos son una colección de poesía hebrea, usados tanto como canciones como oraciones, inclinando al lector a adorar a Dios. Los salmos cubren una letanía de circunstancias y los muchos giros y vueltas de la vida, independientemente de lo que esté pasando. He descubierto que los salmos son un gran lugar para buscar sabiduría y dar un vistazo a cómo otros navegaron por el complicado laberinto de la vida. El Salmo 33 nos llama a alabar al Señor por lo que Él es. No estamos seguros de quién escribió este salmo, pero el salmista nos señala los atributos de Dios, su palabra y su obra poder creativos. Comenzando en el versículo 6, el salmista pintó un cuadro poético de la obra de Dios. El salmo reveló una sinfonía que proclama quién es Dios. Nadie es como Él. Dios puede nombrar las cosas y hacer que existan. Nadie ha sido capaz de crear algo de la nada con sus manos, pero Dios puede hacer de lo increíble solo con sus palabras. Cuando nos paramos en la playa mirando al océano, nos maravillamos de la inmensidad de todo, pero tan grande como es el océano, Dios es más grande. Él junta las aguas del mar en un montón, pone los abismos en depósitos. El salmista estaba genuinamente asombrado por la grandeza y la magnitud de Dios. La conciencia de la gloria, la grandeza y el poder de Dios como creador debería llevarnos a una respuesta de temor y asombro. Esto lleva al salmista a temer a Dios porque está asombrado de Dios como el creador. Que toda la tierra tema al Señor, que todos los habitantes del mundo
le teman. Una vez fui parte de un equipo que hacía trabajo misionero en Brooklyn, Nueva York. Organizamos club bíblico en patio, involucrando a los niños del vecindario con juegos, comida y diversión. Esto nos permitió una oportunidad para compartir el Evangelio. En una ocasión hablamos sobre cómo Dios habló para que el mundo existiera e hizo todo de la nada. Los niños estaban realmente asombrados. Algunas de las reacciones fueron wow, y de ninguna manera su asombro por Dios en ese momento me recuerda la respuesta de este salmista. Su asombro lo llevó a temer a Dios porque reconoció la grandeza de Dios y lo que su Dios podía hacer. Gracias, hermano. Nadie es como Él. Dios puede nombrar las cosas y hacer que existan. Nadie ha sido capaz de crear algo de la nada con sus manos, pero Dios puede hacer lo increíble con sus palabras. Vamos a continuar con la pregunta número 2, que dice, siempre está en la hoja 15, ¿qué cosas en la creación te dejan asombrado de Dios? Para no ir tan lejos, hermano, yo veo cómo mi cuerpo funciona tan, ahora sí, perfectamente, que hace que mi cuerpo tenga vida y tenga todo lo que necesita. Hablando acerca de mi cuerpo, cómo funciona. Con eso, hermano, simplemente estoy maravillada de que cómo en su poder Dios hace que yo pueda tener vida y todo me funcione. Amén. Sí. Y estaba leyendo yo algo y lo conseguí en una como librería cristiana acerca del universo. Dice que el mundo pequeñito, Dios dice en su palabra, ¿verdad?, que Dios creó el sol y la luna. Que el sol es 400 veces más grande que la tierra, pero que la luna es 4 veces más grande. La tierra es 4 veces más grande que la luna. Creó uno grandísimo y creó esto para la luna para dar luz en la noche y el sol para dar en el día. Creó las estaciones, pero este estudio, los que estudian, los que van allá a la luna, dice que la Tierra es una pequeña parte de todo el cosmos, de todo el universo. Es extenso, lo que es el universo, y todo lo creó el Señor. Y nosotros nos encerramos en este mundo como nosotros, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, y como lo vemos en este pequeño bolita, ahí tiene el corazón el Señor, que somos nosotros. Pero el Señor ha hecho grandes maravillas. Amén. Como cuando nos podemos poner enfrente de la playa y ver el mar, y podemos ver la expansión del mar. Es también una gran maravilla del Señor. Vamos a continuar en la hoja 16, y voy a pedir a mi hermano Jorge que nos lea el Salmo 33 del 10 al 15, por favor, hermano. Amén. Dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová,
el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Amén. Voy a seguir leyendo, hermano, un poco más rápido porque creo que el tiempo se me está corriendo. No, ¿verdad? Primera vez, ¿Quieres no que sabía. se le siga leyendo? Es que tengo una parte Ok. que nos va a ayudar a poder entender más cada una de las citas bíblicas, ¿verdad? Creo que por eso lo quiero exponer, pero lo voy a hacer un poco rápido. Dice que en el versículo 10, el salmista había establecido la creación del universo por parte de Dios y su soberanía sobre él. Ahora bajó su objetivo a las naciones y pueblos de la tierra, afirmando que el Señor frustra los consejos de las naciones. ¿Sí? Al principio estaba hablando del universo, ahora está hablando de las naciones. Esencialmente quiso decir que el Señor anula los propósitos de los países y reyes que niegan su soberanía. Los profetas y salmistas del Antiguo Testamento en varios lugares declararon que en un tiempo futuro todas las naciones se reunirán para adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Está en Salmos 86:6. Él es el único Dios de toda la humanidad y el propósito de Israel era traer la luz de Dios a todos. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. Está en Isaías 49:6. También tenemos el Salmo 102, 15, 17 en Isaías. Hay varias citas bíblicas, ¿verdad? Esas promesas se están cumpliendo en Jesucristo y su iglesia. Está en Mateo 4:15. Además, reiteró el salmista que Dios frustra los planes de los pueblos. Ambas afirmaciones establecen que cualquier cosa que las naciones del mundo tengan como intenciones están sujetas a la voluntad de Dios. A veces hay algunas cosas que nos pueden frustrar, como las leyes que se están aceptando aquí en los Estados Unidos, que prácticamente como cristianos no las aceptamos. Si fuéramos nosotros, las cancelamos. Pero viene, podemos decir, descanso en el Señor, porque aquí dice en su palabra, ¿verdad?, que todo ha sido aprobado por el Señor, incluso esas leyes. En el versículo 11, en contraste con los planes temporales de las naciones, el consejo del Señor permanece para siempre. El salmista estaba enfatizando tres aspectos claves de los atributos de Dios: su omnisciencia, su omnipotencia y su eternidad. Los planes de Dios no pueden ser desviados por ninguna persona o nación. Sus propósitos invariablemente se desarrollan en el contexto de la historia mundial, ¿verdad? Es como lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Todo lo que está pasando, pues el Señor lo tiene ya planeado, ¿verdad? Pienso que Dios permite lo que está pasando, pero no lo aprueba. Ajá. Una cosa es que es como nosotros, no aprobamos las leyes como acaba de decir usted. Si fuéramos nosotros ya hubiéramos dicho no pasa. Pero no estamos en el lugar, ¿verdad?, de
que nosotros podamos decidir porque no estamos en el poder. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo. Pienso que es la misma posición con nuestro Dios. Él permite, Él es soberano, Él tiene todo poder, pero Él permite porque en su misma palabra Él dijo que iban a pasar todas estas cosas. Sí. Entonces es el cumplimiento de la palabra, pero Él no lo aprueba Sí. en que es lo correcto, sino que lo permite porque tiene que haber un cumplimiento de la palabra. Sí. Sí. Son dos cosas diferentes, Ajá. aprobar y permitir. Sí, en la Biblia también, ¿verdad? Hay historias que habían pueblos que se estaban corrompiendo y él los dejó, ¿verdad? Sí, Querían. lo permitió, Sí. tal vez para dar una lección a alguien o para cualquier propósito Sí. que él tenía, pero no era aprobado porque después pagaron consecuencias. Sí. Amén. En el versículo 13, el salmista enfocó su atención en la nación de Israel, el pueblo que él había escogido para que fuera su posesión. En contraste con los del versículo 10, estas personas fueron especialmente bendecidas porque el Señor, el único Dios verdadero, era su Dios. Ellos, entre todas las naciones, eran su herencia por el pacto que hizo con Abraham. El hecho de que Dios escogiera a los israelitas no significa que ellos fueran mejores que otras naciones, pero por su soberanía divina, Él los seleccionó para que fueran el canal por medio del cual Él llevaría a cabo su plan de redención para la humanidad. Hoy ese canal es su pueblo, que es la iglesia, que somos nosotros. En versículos 13 y 14, aquí nuevamente el salmista exaltó la omnisciencia de Dios. Él conoce todas las cosas. Escribió en sentido figurado que el Señor mira desde el cielo. Se representa a Dios como que si estuviera por muy encima de la tierra, observando atentamente a todos los que están abajo. Él mira a todos los habitantes de la tierra desde su morada, desde ese sublime salón del trono. Él evalúa las acciones y motivaciones de todas las personas. El versículo 15, también el salmista escribió que el Señor formó el corazón de todos como un alfarero en el torno. Él moldea las motivaciones de la humanidad para actuar de acuerdo a su voluntad soberana. Sin embargo, en su soberanía, Dios ha permitido que los seres humanos tengan libre albedrío, con el cual pueden elegir pecar. Pero incluso el pecado humano no puede frustrar los planes de Dios Todopoderoso, ¿verdad? En la segunda parte de este versículo, el salmista aclara la razón por la que Dios está atento a los corazones humanos. Él conoce todas sus obras. Las obras son aquellas acciones que se basan en un resultado planificado, ya sea para bien o para mal. Las obras de una persona son la evidencia de su fe salvadora. El Nuevo Testamento revela que las obras no establecen la salvación de uno, que solo se recibe por gracia, por medio de la fe. Pero sin embargo, las buenas obras deben ser un resultado natural de la salvación. Amén. Ahora sí le voy a pedir, hermano Jorge, si nos puede leer en la parte de abajo de lo que está la cita bíblica. Dice, podemos elegir nuestro camino o podemos elegir el camino de Dios.
Pero cuando nuestros caminos entran en conflicto con los caminos de Dios, podemos estar seguros de que nuestros planes fracasarán. El camino de la sabiduría es comenzar siempre con los planes de Dios. Él frustra y hace fracasar los planes de todos y de todo lo demás. Todo lo demás tiene un segundo nivel para Dios. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los planes de su corazón de generación en generación. Debemos tener asombro y un temor saludable de Dios a la luz de quién es Él y lo que ha hecho. Este sano temor de Dios nos mueve a andar con obediencia a sus caminos. A medida que reconocemos quién es Él, responderemos en consecuencia. Cuando era joven y mi papá me llamaba por mi nombre, no importaba lo llena que estuviera la habitación o lo que estuviera pasando. Yo respondía acercándome a su voz, dejando atrás las cosas menos importantes. Lo hacía porque reconocía a mi padre, quién era y el papel que desempeñaba en mi vida. Cuando sabemos quién es Dios y el papel que desempeña en nuestras vidas, estamos igualmente motivados para actuar con obediencia. Mientras consideramos los planes y el poder de Dios, también consideramos su perspectiva y postura. Como leemos en los versículos 13 y 15, Dios está al tanto de todo. Para algunos, esto podría causar un temor más parecido al terror, temerosos porque Dios lo ve todo y Él está dispuesto a atraparlos. Sin embargo, cuando consideramos el carácter del Dios todopoderoso y omnisciente revelado en su palabra, sabemos que Él es un Rey bueno y santo que sabe lo que está pasando en su reino y con su pueblo. Él no quiere herirnos. Él busca extender su amor y cuidado hacia nosotros. Considerando esto, busquemos vivir con obediencia de una manera que le agrade. Al crecer, mi mamá fue maestra de escuela dominical. Sabía que si me pasaba de la raya en clase, mi mamá me hablaría y corregiría mi comportamiento con una disciplina que no quería experimentar. Saber que mi mamá sabía lo que era mejor me ayudó a vivir de una manera más saludable, que me daría alegría, no dolor. Esto es cierto, en un grado mucho mayor con Dios, nuestro buen maestro que todo lo ve y sabe lo que es mejor. Esto debe llevarnos a vivir de manera diferente, porque queremos agradarle y honrarlo. Abajo hay una pregunta que dice, ¿por qué es tan difícil poner los planes de Dios por encima de los nuestros? Que a veces no nos damos o no queremos darle el valor que Él tiene para nuestras vidas. Se nos olvida realmente quién es Dios. Porque si tenemos eso en mente, vamos a saber que los planes que Él tiene, como dice Jeremías, son planes de bien para nosotros. Y si tendemos a tener ese pensamiento en mente, vamos a dejar que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida y vamos a ser obedientes y vamos a ser sumisos. Pero cuando nosotros olvidamos, y lo olvidamos porque tal vez no tenemos comunión con Él todo el tiempo, entonces vamos a querer poner los planes de nosotros antes que los planes de Dios. También quiere decir inmadurez espiritual, que es como un joven rebelde, no obedece a su padre ni a su mamá. Ajá, sí. Y creen que todo lo van a poder hacer. Vamos a ir a la otra página, en la 18. En los siguientes versículos
vemos que tenemos a Dios cuando dependemos de Él como nuestro escudo y proveedor. Antes de continuar, quisiera darle la bienvenida a nuestro hermano Juan Carlos. Amén. Es un gozo, hermano Juan Carlos, que esté con nosotros en la escuela dominical. Gloria a Dios. Dios le bendiga y que esperamos que siga viniendo aquí con nosotros a aprender de la palabra del Amén. Señor. Vamos a leer, ¿puede algún hermano leer Salmos 33, 18 al 22? Amén. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará tu corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Esta explicación está muy preciosa y creo que no hay mucho tiempo, pero sí necesito, hermanos, pues personal fue de mucha edificación y quiero leerla con ustedes para que también podamos ser bendecidos. Amén. Amén. Voy a leer un poco rápido el versículo 18. Dice, hasta aquí el salmista había exhortado a sus lectores a regocijarse y cantar, ¿verdad? Al principio, como del 1 al 5, a asombrarse ante el creador del universo. Del 6 al 9, a reconocer el gobierno del Señor en sus vidas. Del 10 al 15, lo que es el 16 y 17, advirtió a los reyes que no dependerían del poderío militar como forma de escapar del peligro, pero ahora, por el contrario, escribió enfáticamente, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. El salmista nuevamente atribuyó una característica humana a Dios. Obviamente Dios literalmente no tiene ojos, ¿verdad? Porque Dios es espíritu, ni los necesita. La percepción de Él, de su creación, es constante e ilimitada. El salmista estaba reafirmando el principio teológico de los versículos 13 y 14, de que Dios ve lo que conoce, ve y lo que conoce, y lo conoce todo y a todos. En este caso, Él está especialmente enfocado en aquellos que le temen. Estos son los que sinceramente lo honran y adoran como su Señor y Dios. ¿Cuántos nos regocijamos cuando Amén. podamos, verdad, sentir que el Señor está presto a cuidarnos y seguirnos ayudando? Ellos también dependen de su amor fiel. Esperan con grandes esperanzas, confiando en que Él les entregará pronto lo que necesitan. Ante las dificultades y luchas de la vida, confían en su amor y fidelidad. Amén. Su amor fiel permanece firme en todas las circunstancias y es inquebrantable. Está en Isaías 54, 8 al 10. Este es similar al tipo de amor de Dios, lo que es el amor ágape. En el versículo 19, los que temen a Dios confían en que Él los salvará de al menos dos terribles destinos. Primero, el salmista escribió que Él librará sus almas de la muerte. La muerte del alma se refiere a la muerte eterna. Aquellos que confían en Dios también lo buscan para que lo mantengan
para que los mantenga con vida en tiempos de hambre. En la mayoría, en Estados Unidos, en el siglo XXI, ¿verdad? Incluso nosotros, nos cuesta trabajo identificarnos con el hambre, ¿verdad? Somos muy bendecidos en esta nación. Sin embargo, en los tiempos pasados, a los bisabuelos, a los abuelos, bisabuelos, ellos sí pasaron escasez y privaciones durante la llamada Gran Depresión y las tormentas de arena que le afectaron. Incluso hoy en día muchos estadounidenses no tienen alimentación adecuada. En nuestros países, América Central, el Sur y el Caribe, África, la escasez y la falta de alimentos es normal. En el versículo 20, el salmista usó un adjetivo posesivo para abarcar a toda la nación y a la congregación en el culto. Es una confesión confiada de que el Señor cumplirá sus promesas y por eso esperan en Él. La confianza de los que temen a Dios es segura porque Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Los escudos eran una parte del equipo de los antiguos soldados, pero a diferencia de los reyes antiguos que dependían de su poderío militar y sus escudos, pero el pueblo del Señor depende de Dios para la victoria y depende de Él para su protección. El Señor mismo es su defensa. Amén. Amén. En el 21, las consecuencias de esa confianza es que nuestros corazones se alegran en Él. Amén. Esas son una de las bendiciones, grandes bendiciones que tenemos del Señor, ¿verdad? Nos alegramos en Él. El salmista comenzó llamando al pueblo a alegrarse, cantarle y aclamarlo. Y aquí llamó a seguir alegrándose. ¿Por qué? Porque confiamos en su santo nombre. La confianza es la esencia de la verdadera fe. Una cosa es creer en Dios intelectualmente, pero otra distinta es poner nuestra confianza sin reservas en Él cuando las cosas andan mal. Amén. Amén. En este caso, tienen fe en el nombre, las personas mismas, el Señor, quien tiene los atributos divinos y los que alude el salmista en este poema. El Señor es santo, es perfecto, trascendente y puro. Por lo tanto, Él es digno de nuestra adoración y reverencia. En el último versículo 22, el atributo más importante de Dios es su misericordia. ¿Cuántos hemos podido experimentar la misericordia del Señor en nuestras vidas? Amén. 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 Desde el primer momento que lo venimos a reconocer es por su gran misericordia. Entonces el salmista concluyó este poema con una breve oración dirigida al Señor mismo. Le pidió a Dios que su misericordia continuara descansando sobre ellos que esperaban confiadamente en Él. Este salmo está muy, muy precioso, primera vez que lo estudio, pero al final, ¿verdad? Lo que dice al principio y al final, todo está para que nosotros podamos también meditar en Él y descansar en las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a la página 20, hermanos.
Voy a pedir aquí a mi hermano Miguel, que tiene el libro. Aquí al lado de él. Donde dice ora, memoriza y reúne. Que nos puedas leer, por favor. La página 24. Ponlo en práctica. Sí. El temor de Dios nos da la base para enfrentar todos los demás temores. Elige una de las siguientes aplicaciones. Ora, lee el Salmo 33, convirtiéndolo en tu propia oración. Reflexiona sobre la grandeza de Dios y confiesa cualquier actitud que no refleje un temor reverente y santo de Dios. Memoriza, elige un versículo sobre el temor de Dios y memorízalo para recordarte continuamente tu relación con Dios y los beneficios de una actitud adecuada hacia Él. Aquí hay 2 versículos para considerar. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. Proverbios 3:7. Reúne, entrega tus planes de Dios, confía en Él, en su gran poder y misericordia para guiarte como Él quiere. Reúnete con un amigo, tal vez incluso con tu cónyuge, para nuevamente evaluar algunos planes a la luz de esta verdad. Conclusión: cuando vemos a Dios por lo que Él es, en toda su grandeza, gloria y poder absoluto, reconocemos su autoridad y poder sobre nosotros. Vivamos de manera diferente en nuestra vida diaria, basados en esta verdad. Amén. Así dice, cuando vemos a Dios por lo que Él es, en toda su grandeza, gloria y poder absoluto, reconocemos su autoridad y poder sobre nosotros. Vivamos de manera diferente nuestra vida diaria, basados en esta verdad. Vamos a orar para terminar este estudio. Primeramente, agradecerle al Señor por este estudio y que nos ayude también, ¿verdad?, a poder vivir de la manera como Él nos pide. Padre, te damos gracias por este estudio, Señor, donde tú nos pides, Señor, que vivamos con temor a ti, pero con reverencia, Señor. Ayúdanos, Señor, que en nuestro diario vivir podamos meditar, Señor, en tu palabra y que podamos en nuestro diario vivir, Señor, vivir con temor y reverencia a ti, Dios. Bendícenos a cada uno de nosotros y te pedimos que para el próximo estudio también, Dios, tú nos sigas enseñando cómo vivir en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.